Ya se ve que los cables se lo han llevado todo. Si mirad, disculpad, iba a decir una palabrota, pero es que esto es impresionante, ¿eh? Para el que le guste esto es impresionante. Lástima, me acabo de quedar sin pila la linterna. A ver si con el móvil puedo alumbrar un poco. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a este vuestro canal y vuestra casa, Rutas con Duendes. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco alejado de lo que es la temática del canal, ya que por motivo que la mayoría conoceréis, pues por la situación meteorológica por la que estamos atravesando en Andalucía, pues es muy complicado acceder en estos momentos a la Sierra Andaluza, y lo cual aprovecho para dar un gran abrazo a los afectados y afectadas de esta riada y de este tiempo meteorológico tan adverso que nos está castigando en Andalucía en estos momentos, Andalucía y más partes de España. Aprovecho para dar un abrazo a todos y a todas, y espero que estos momentos tan duros pues pasen lo antes posible. Dicho esto, como decía antes, bienvenidos a todos y a todas a este canal, a este vuestro canal que es Rutas con Duendes. Y bueno, como os decía, estamos un poco alejados de la temática del canal. Hoy vamos a explorar un poco lo que es la Hacienda Ibarburu. Hacienda Ibarburu, que tenéis aquí la entrada. Esto es una hacienda que está aquí en Sevilla, y es una hacienda que por desgracia está muy abandonada. Hay una serie de asociaciones que están peleando duramente para que las instituciones ayuden a restaurarla, puesto que esto es patrimonio de España. Lógicamente esto tiene una historia tremenda, y como decía, hay muchas asociaciones implicadas, y yo, si puedo aportar mi granito de arena desde este humilde canal, pues así lo hago. También aprovecho para, si llega este mensaje al ayuntamiento y otras instituciones a las que competa este tema, pues oye, os la voy a enseñar un poco la entrada para que veáis que esto es precioso. Mirad, esto es una hacienda tremenda, con mucha historia. Como podéis comprobar, ahora lo veréis, vamos a explorarla un poco, que está muy abandonada. Aquí hay una serie pintada, como podéis ver, que hay gente que está reivindicando, tanto la asociación de vecinos de aquí de un barrio cercano, como otras asociaciones, pues oye, que esto se restaure o se destine algunos fondos para poder restaurar esto. Como podéis ver, la entrada es preciosa, sinceramente. Muy dejado, pero la entrada tiene una entrada muy bonita. Esto en su momento era precioso. Y bueno, como siempre os digo, si os gusta el canal, suscribiros, dadle un like al vídeo si os gusta cuando terminéis de verlo, lo cual para mí es una ayuda tremenda, puesto que es complicado avanzar en lo que son las redes sociales, aunque me estáis dando un cariño tremendo, la verdad, no me esperaba tanto. Y ya sabéis, activad la campanita para que YouTube os recuerde todos los vídeos que voy subiendo y no os perdáis ninguno, porque esperemos que termine pronto esta situación adversa en cuanto a climatología en Andalucía y os pueda traer nuevo contenido interesante de pueblos rurales, senderos y naturaleza. Así que vamos a comenzar el recorrido por esta hacienda preciosa. Comenzamos. Pues mira, como decía, esta es la entrada con las pintadas. Aquí podéis ver que esto en su momento tenía que ser una maravilla, la verdad. Y bueno, la forma de entrar, pues si vamos haciendo por aquí, lo que podéis ver que la tierra está totalmente anegada de agua. La tierra ya no absorbe más agua, es una barbaridad lo que está lloviendo por esta zona. Y sobre todo la sierra andaluza, como os decía antes, está muy afectado. Vuelvo a reiterarme que es un abrazo muy grande para todos los afectados, y espero de corazón que la situación por la que pasáis se esté resolviendo lo antes posible. Así que vamos a ir accediendo a la hacienda. Ahora podréis comprobar por dónde accedemos. Accederíamos por aquí. Os digo, las asociaciones que os indicaba antes pues entran a limpiar y demás, porque si no se entrara, que es lo que pretende el ayuntamiento, pues esto estaría totalmente lleno de basura, de rata, porque aquí entra gente a vandalizar, entra gente a robar lo que puede, y pues sería una pena, la verdad. Aquí esto se mantiene gracias a la ayuda de la gente, que desinteresadamente entra aquí a limpiar y demás. Y bueno, aquí podéis ver que hay una serie de tejas amontonadas, muralitas. Esto creo que es nocivo, por lo tanto no nos vamos a acercar mucho más. El muro, como podéis ver, continúa hacia allá, allí termina sin salida, y allí veis una especie de torreón que tiene.
el cual entiendo que no se puede acceder. Y vamos a entrar. Y aquí podéis ver lo que es la entrada de la hacienda lateral por la que accedemos. Esto, como os digo, esto en su momento tendría que ser una maravilla. Aquí había molinos de aceitunas, se hacía aceite. Y lo típico que se hacía en la época. Como podéis ver, los techos están muy mal estado, pero se mantienen en el tiempo. Esto ya digo, esto es una hacienda que es tremendamente grande y es una pena que se encuentre en este estado de abandono. No sé si se escucha, aquí hay muchísimas palomas. Y aquí nos encontramos, podéis ver, hay unos hierros aquí, no sé qué sería. Y vamos a acceder a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Esto entiendo que sería una mesa o una especie de baúl, que aquí está tirado. Muchas heces de lo que son roedores, entiendo. Bueno, ahí tenemos un patio que ahora vamos a verlo, pero vamos a acceder primero por aquí. Mirad, ¿veis? Aquí hay una especie de círculo que yo entiendo que sería como un depósito o algo que está tapado. Pues aquí yo os digo, aquí hay como una especie de tinaja que no sé si sería para aceite o sería para vino, la verdad que no tengo mucha idea. Y mira, veis, aquí nos encontramos ya. Mira, esto vale un dinero, esto es hecho en piedra, en granito. Que por cierto, ahí podéis ver unos cuadros de artistas locales que vienen y dejan sus cuadros aquí. Pero mirad, estas piedras valen un dinero, esto es hecho en una pieza, ¿eh? Y como os decía, aquí hay que tener mucho cuidado porque mirad, esto está tapado, como os digo, las mismas asociaciones, los vecinos que vienen a limpiar realizan estas labores desinteresadamente. Y aquí os voy a intentar mover para que lo podáis ver. Y ahora lo volvemos a colocar, por supuesto. Mirad. Esto, como podéis ver, aquí si te cae, si estás solo no sales, ¿eh? Mira, veis, como os decía, visto con la linterna, esto era una tinaja que no sé si era para aceite o vino. Pero como os digo, es bastante profunda. Aquí si te cae y vienes solo, te cuesta mucho trabajo salir o no sales directamente. Como os decía, es una zona en la que hay que tener precaución. Y vamos a volver a taparlo, que no vaya a caer nadie. Pero como os digo, esta zona hay que tener mucho cuidado. Y bueno, como os decía, techo muy alto, en un estado ya un poco regular, la verdad. Aunque tiene pinta de que aguanta, ¿eh? Buenas vigas de madera, como se hacían antes las cosas, para que duraran. Y vamos a ir accediendo por aquí, voy a coger la linterna, porque aquí la verdad que hay poca luz. Aunque la cámara se ve bien, pero hay poca luz. Y es para ver yo más que vosotros, porque la cámara es verdad que yo os haré un vídeo de la cámara, aunque ya ha salido el modelo nuevo. Es una Osmo Action 5 Pro de la marca DJI. Y la verdad que es una maravilla. Y mirad, esto es una habitación, que aquí no hay nada, sinceramente. Y como podéis ver, el techo ya se ha caído. Lo que es el techo falso, pero el techo de arriba aún aguanta muy bien. ¿Lo veis? Aquí una ventana, dos ventanas, una que está tapiada y aquí básicamente poco más. Pero fijaos cómo está esto. Fijaos en el estado que se encuentra esta parte, a la que no podemos acceder, lógicamente. Mirad. Como podéis comprobar, está todo ya en ruina. Las palomas que ya anidan aquí, ¿veis? Y el techo sí se ha caído. Esto es como una segunda planta hecha en madera, ¿veis? Ahí está la puerta. Y el techo de arriba, pues aguanta todavía algo, pero lo que es la segunda planta, que estaba hecha en madera, aquí podéis ver las vigas, pues ha caído. Y lógicamente aquí no vamos a entrar. Así que vamos a ir accediendo al patio.
Vamos a volver por donde hemos venido y vamos a acceder al patio, para que podáis ver que la verdad que el patio es una preciosura. Obviando el mal estado en que se encuentra todo y el estado de abandono, pero la verdad que como os decía antes, estas asociaciones, los mismos vecinos del barrio, pues mantienen la zona muy limpia. Y bueno, vamos a acceder al patio, que como podéis ver, un patio bastante amplio. Ahí veis la zona que hemos visto antes derrumbada. Como os digo, totalmente inaccesible. Esto en su momento, pues, la verdad que pegaría un estruendo tremendo. Pero vamos, ya os digo que lleva bastante tiempo derrumbado. Y aquí podéis ver las vigas de madera, cómo se hacían antes las cosas. Esto ha durado aquí cientos de años, seguramente. Pero claro, todo tiene su caducidad. Si no tiene mantenimiento, pues al final termina cayendo. Y mirad, el patio, que esto en su momento sería un lujo, ¿veis? ¿Veis el suelo de piedra? Lo que pasa es que ya lógicamente la vegetación va pidiendo lo que es suyo, si no hay nadie que lo impida, claro. Y mirad, esa es la entrada que hemos visto antes. Y mira qué fuente. ¿Veis? Ya básicamente ya casi no se aprecian los detalles del patio, pero ¿veis? Esto era un escalón. ¿Veis? Por aquí se ve también. Y como os decía, básicamente no se aprecia ya lo bonito que era esto. Y mira qué fuente. Aquí entiendo que habría alguna especie de figura, de estatua o algo, que ya no existe, pero esto en su momento sería muy bonito. Y aquí podéis ver la entrada que hemos grabado antes de fuera, que como podéis ver es un patio inmensamente grande. Fijaos la puerta. Aquí igualmente hay zonas que se ve que incluso han ardido. ¿Veis? Están las vigas de madera quemadas. Esta zona ardió o directamente le han metido fuego, que también puede ser. Vamos a intentar a ver si os puedo enseñar esta parte, que está complicado acceder. Pues podéis ver, esto está lleno de hierba. Aquí no está pisado. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque podáis ver esta hacienda dentro del estado en el que se encuentre, por supuesto. Yo entro porque esto está en un estado todavía que se puede entrar. Si hubiera riesgo no entraría jamás. Y como podéis comprobar, pues esto es ardido. No sé el motivo, si habrá sido intencionado o no, porque veo muy complicado que esto arda espontáneamente, la verdad. Y esto, como decía antes, es una planta hecha en madera que se ha derrumbado. Y fijaos, ¿veis? Allí veis el torreón que hemos visto antes. Estamos en una esquina ahora mismo del patio, como podéis comprobar. Y esto pues es inmenso. Esto es solo el patio. Ahora vamos a comprobar más zonas de la hacienda, pero ya os digo, esto es grandísimo. Bueno, y vamos a acceder por la parte izquierda, que aquí estoy viendo una puerta. Y como yo no soy curioso, pues me voy a ver qué es lo que hay. Igual, mirad, esto tiene pinta que era como una especie de almacén. Porque fijaos, una especie de almacén, una fresquera, no sé, de la época. Ah, ya estoy viendo ahí una piedra de molino, eso lo vamos a ver ahora, esto me encanta a mí. Ahora vamos a acceder por aquella parte. Y aquí pues, no sé si podremos acceder a esta parte que está justo al lado de la entrada que os he enseñado antes. Vamos a intentarlo. Pues fijaos cómo está hecho. Aquí muebles antiguos. Ah, y esto era para el ganado. Esto era para el ganado. Fijaos.
¿Veis? Está en total estado de abandono. Aquí partes de motor de coche. Se ve que la gente se ha metido. Aquí hay unas pequeñas escaleras para subir, que lógicamente no voy a subir, porque la parte de arriba está totalmente derrumbada, pero fija cómo está esto, ahí hasta colchones. Tiene pinta en su momento, se quedaría la gente a dormir. Y es una pena, cómo está esto, ¿eh? Es una auténtica pena, la verdad. Y mirad, ¿veis? Hay sofás pequeños. Aquí es donde comían los animales. Fijaos. Aquí tendrían ganado. Y aquí pues estaba el ganado. ¿Veis? Aún se conservan algunas puertas. Y como os digo, pues está la zona, ¿veis? Con muebles antiguos. Estos techos sí se conservan, tienen buenas vigas. Pero bueno, vamos a ir saliendo de aquí porque no me inspira mucha confianza, pero sí es verdad que las vigas están en muy buen estado. Entonces esta parte se está conservando muy bien. Y como os digo, aquí hay como unas pequeñas escaleras, a la cual no voy a acceder porque la planta de arriba está totalmente hundida. Por lo tanto no tiene sentido que acceda. Pero si veis, hay unas pequeñas escaleras hacia arriba. Pero ya os digo, no tiene sentido porque no hay planta de arriba, está derrumbada. Y vamos a ir saliendo a ver qué nos vamos encontrando. Y bueno, vamos a ir accediendo por este arco. Ahora lo podéis ver que tapa un poco el sol. Que esto, como os digo, en su momento sería impresionante. Esto es una hacienda que en su apogeo sería muy bonita, ¿eh? Aquí veis que hay otra sala derrumbada, una habitación, no sé en qué uso se le daría a esta parte, pero veis, completamente derrumbada también, que no se puede acceder. Y mira, vamos a acercarnos aquí, que esto es lo que estaba viendo yo antes. Fijaos qué pasada. Mira qué piedra de molino. Fijaos qué piedra de molino. Esto no se lo pueden llevar, ¿eh? Fijaos cómo es la piedra de molino, ¿eh? Con la que se hacía harina y demás. Se molía para crear harina. Y mira, esto vale un dineral, ¿eh? Fijaos qué pedazo de piedra de molino. ¿Veis? Y aquí está abandonado. Esto es una parte de la historia de la zona, está claro. No sé por qué esto no se le echa más cuenta, como decimos por aquí. ¿Veis? Aquí hay una puerta tirada. Una parte abajo del molino, donde las piedras que os acabo de enseñar pues giraban y hacían la harina. Y aquí tenemos otra sala. Vamos a acceder. Vamos primero a comprobar cómo están los techos. Y fijaos qué techo, en arco. Fijaos esto en su momento lo que sería, ¿eh? Mirad. No sé si se aprecia. A ver si podemos... Fijaos. No os quiero tampoco entrar mucho porque mirad, está lleno de depósitos de lo que era para vino, no sé si vino, aceite, la verdad que no tengo ni idea. Si lo sabéis, ponérmelo en comentarios. ¿Y veis? Son bastante grandes, mirad. Hay muchos, ¿eh? Pues a ver como unos 20, ¿veis? Mirad. 1, 2, 3, 4, 5 por 4 filas. Aquí hay 20 depósitos. 20 tinajas de estas enterradas en el suelo. Que ya os digo, si sabéis para lo que era, disculpadme, pero en este momento no sé para lo que se usaría, si vino o aceite. Y bueno, y aquí está, mira qué pilares tiene esto.
Y es una pena que esto se encuentre, como os digo, no quiero ser pesado, pero es que es la realidad. Esto en su momento costaría un dineral hacerlo. Aquí se encuentra, ¿veis? Los ventanucos. Y ya digo, aquí se encuentra esto en total estado de abandono. Aquí se ve que alguien se quedaría a dormir también, posiblemente. Y mirad, ¿veis? Y aquí se ve que esto en algún momento pues ardería. Juguetes de niños. Se escuchan las goteras también, hay muchas goteras. Hay otra zona que está derrumbada, a la cual no puedo acceder. Pero se ven depósitos también. Mira, la puerta aquí derrumbada. A ver si podemos acceder. Mira qué pasada, ¿eh? Pues mira qué pasada. Fijaos, aquí sí vemos perfectamente los depósitos porque ya están... Aquí están menos enterrados. ¿Veis? Se aprecia perfectamente los depósitos, bastante grandes. Y como podéis ver, muchas heces de roedores. Aquí sí hay que tener cuidado porque las tejas están en muy mal estado. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aquí nos vamos ya, pero ahí se ven vigas quemadas totalmente. Fijaos el tamaño de estos depósitos, como son. Mirad, yo estoy al lado. Y como os decía, están menos enterrados, con lo cual se aprecia mejor lo grande que eran. O que son, de hecho. Y esto ya os digo, esto tiene que tener un valor histórico. No me digáis que esto no tiene que tener un valor histórico. Estas tinas grandísimas. Y aquí están abandonadas totalmente. Pues ya os digo. Tremendamente grande, ¿eh? ¿Veis? Aquí los cuadros, como os decía, de artistas locales. Que van dejando sus cuadros. O sea, a modo de protesta, entiendo, o de reivindicación del estado en el que se encuentra esto, que la verdad que es lamentable. Y mirad, fijaos qué peligro para venir aquí un poco despistado. En este caso no está muy hondo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aquí vemos una pequeña salida, ¿veis? Un pequeño patio que tenía su techado, pero ya no lo tiene, lógicamente. Esto ha caído en su momento. Está a punto de caer, aquí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues por aquí no se ve mucho, la verdad. Ahora vamos a acceder por otro lado primero. Vamos a ir pasando por aquí. Ya os digo, hemos dado un pequeño rodeo. Como podéis ver, allí están las piedras que acabamos de ver ahora mismo. ¿Veis? Hemos entrado por ahí y hemos salido por aquí. Y aquí, como os digo, aquí hay muebles antiguos. ¿Veis? Se ve basura de gente que se han quedado aquí. Este mueble antiguo. Y bueno, y el estado en que se encuentra un poco todo. Bueno, mirad, hemos estado aquí me voy el techo en mal estado. Esto no sabría qué uso tendría. Tiene pinta que algo para guardar animales, aves y demás. Y bueno, vamos a ir a ver si podemos entrar por este lado. Y fijaos, ya os digo, la enormidad de techo que tiene esto, ¿eh? Techo muy, muy alto. Vamos a intentar acceder por aquí. A ver si podemos. Fijaos qué puerta, que esto en su momento valdría un dinero. Ya se ve que los cables se lo han llevado todo.
Si mirad, disculpad, iba a decir una palabrota, pero es que esto es impresionante, ¿eh? Para el que le guste esto es impresionante. Lástima, me acabo de quedar sin pila la linterna. A ver si con el móvil puedo alumbrar un poco. Fijaos qué prensa. Fijaos qué prensa. Vamos, decirme vosotros que estoy derecho, que está aquí abandonado. Voy a intentar bajar. Bueno, chicos, como decía antes, esto ya me ha dejado sin palabras, que esto está aquí de esta manera. Mirad, os vuelvo a enseñar las tinajas, que aquí hay más. Y decirme ustedes si estoy derecho. Fijaos. No sé si esto tiene nombre de prensa o alguien que me lo deje en comentarios. Disculpadme que no lo sepa, pero mirad lo impresionantemente grande que es esto. Decirme que esto no vale, para mí, miles y miles de euros, ¿eh? Ya solo en valor histórico. Fijaos qué torno tiene esto. Fijaos qué tornillo. Os voy a poner la mano para que seáis conscientes del tamaño que tiene esto. Mirad. Mirad qué tornillo. Y esto pues iba girando. Y esta enormidad de estructura de madera es la que hacía el peso para que ahí vaya moliendo entre esas dos piedras. No sé si se aprecia bien. Hay muy poca luz, disculpadme, pero es que me acabo de quedar sin pila. Vamos a intentarlo con el móvil. Me acabo de quedar sin pila la linterna. Vamos a alumbrar con móvil. Fijaos, ¿eh? Cómo se ve una piedra sobre otra. Y esto pues iba girando. Esto tendría unos palos que ahí se ven rotos, más grandes, donde los operarios pues lo iban girando. Y esto pues cada vez iba bajando más, iba presionando más. Fijaos, como decía, la enormidad de los techos. Y decirme ustedes si estoy derecho, que está aquí abandonado. Porque como os digo, a mí me parece que esto debería de tener... Es que esto ya solamente como valor, digamos, para hacer aquí un pequeño museo. No sé, yo es que estas cosas no las entenderé jamás. Y como os digo, esto aquí está abandonado todo. Vemos más jarrones por aquí. Ahí hay como una especie de mueble, no sé qué es lo que es. Vamos a alumbrar. Sí, como un mueble, como un cuadro de luces, puede ser. Sí, tiene pinta cuadro de luces. Y como os digo, más jarrones. Y os digo, la verdad que estas cosas a mí me indignan un poco encontrarme esto. Y en este estado. Y mira, veis, aquí tenéis más jarrones. O tinaja, como queréis llamarlo. Hay que tener mucho cuidado de no caer en una. ¿Veis? Y aquí accedemos aquí a otro patio. Que volviendo a repetir, mucho cuidado, porque aquí hay más tinaja. Fijaos en el estado en que se encuentra esto. La naturaleza ya pues se está adueñando de todo, lógicamente. Aquí se ve que hay una tela de mosquitera. No sé para qué. Yo me da a mí la sensación de que vea gente que tenía palomas. Como esto está abandonado, pues, ¿veis? Había gente que tendría sus palomas aquí, guardadas. Y bueno, pues vamos a ir pasando por esta puerta. Pues un poco indignante que esté esto en este estado. Vamos a acceder por aquí, ¿veis? Aquí tenemos otra puerta, aquí tenemos lo que es el patio, por allí, por aquella zona más accedido. Aquí hemos estado también. Aquí veis una pequeña torre. La verdad que es impresionante, ¿eh? El sitio. Esto tiene pinta de que era como un pequeño cuarto baño. ¿Veis? Tiene aquí para poner la pastilla de más. Y otra sala, la cual el techo, pues, lógicamente con el tiempo, si esto no se le da mantenimiento, pues va a caer. Y aquí tiene pinta de que había como una chimenea o algo. ¿Veis? Y además se ve ahí en la pared. Tiene pinta de que habría una especie de chimenea. Con lo cual entiendo que esto sería como una zona de estar. Y volvemos a acceder al patio. Hemos dado una pequeña vuelta por el exterior del patio. Vamos a ver
esta parte, porque ya os digo que es muy grande, la hacienda es muy grande. A ver, vamos a acceder por esta parte, a ver qué nos encontramos. Fijaos. Esta es otra sala que ya ha perdido el techo totalmente. Nos hemos quedado sin techo aquí. ¿Veis? Aquí no sé lo que sería. Vamos a acercarnos por si puedo averiguar. ¿Veis? Se ve todavía parte del suelo antiguo. Pues no sé si sería... Sí, tiene pinta de como una especie de horno, ¿no? Una chimenea o algo. Un horno, diría yo. Esta antera precioso. Y fijaos en el estado en el que se encuentra. Y es una pena, la verdad. Está completamente abandonado. Y ya os digo, esto en su momento fue una maravilla. Bueno, chicas, chicos, vamos a ir terminando este recorrido. Espero que os haya gustado mucho la hacienda. Y bueno, vuelvo a reivindicar que a esto se le haga caso y se destine algunos fondos para mantener esto, que al final no deja de ser patrimonio. Y bueno, si os ha gustado este recorrido, dejadme un like, que me ayudéis bastante, suscribiros a mi canal si os gusta este tipo de contenido y activar la campanita para que YouTube os recuerde cada vez que subo vídeos. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho, tener cuidado, precaución en las carreteras con el temporal, que gracias a Dios ya está acabando. Y un gran abrazo desde aquí, desde Rutas con Duendes. Cuidaros, chicos, mucho. Cuidaros, un saludo.